¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo les va todo? Esta es la clase número 3. Vamos a hablar, la temática de esta clase es, vamos a hablar de la documentación técnica. En la primera parte, en la parte teórica, y en la segunda parte vamos a ver tres temas del punto de vista teórico, conceptual y práctico. En códices vamos a ver detección de flanco, elementos biestables e identificadores. Sí, vamos a verlo ya en esa segunda parte, ya lo haremos con el PLC. Entonces, en esta primera parte, que sería la de presentación, vamos a ver de lo que es la importancia del plano del diseño, ¿no? La idea es que apuntemos, ¿no?, a capacitar en el análisis y la aplicación de la documentación técnica, sobre todo cuando se está trabajando en proyectos mecatrónicos que estén integrados con normas internacionales, y que de eso se derive a habilidades críticas que les permitan no solo diseñar, sino hacer diagnóstico y pensar en mantenimiento del sistema. Eh, por ejemplo, ¿no? Con respecto, cuando tratamos documentación técnica, tenemos que hablar de necesariamente de no solamente los tipos de documentación, ya sean manuales, planos, diagramas, también de la estructura y organización de la documentación, símbolos y las convenciones utilizadas, las técnicas de lectura y la comprensión de la documentación, cuáles son esas técnicas de búsqueda para recuperar la información, y bueno, también, obviamente, se rige el tema de las normas y los estándares de documentación. A ver, voy a presentar, la diapositiva, que está, ahí va. O sea, vamos a ver dos tipos de planos técnicos, el ISO 128 y el ISO 129. El ISO 128, y bueno, también de esquemas eléctricos. En el caso del ISO 128, habla de, los tipos de línea normalizada, y el otro es la acotación dimensional y geométrica. En ingeniería, por ejemplo, se habla de el ISO 128 y 129, tendría que haber agregado ahí, ¿no? Habla no solamente de las tolerancias, las dimensiones materiales, ¿no? Lo que se busca es la interpretación del plano. Eh, por ejemplo, ¿por qué se normaliza, se estandariza esto? Bueno, se busca que la terminología sea específica en todo el campo de la mecatrónica, ¿no? Que la acción de interpretar los diagramas del manual eléctrico y la documentación del sistema, tanto como los manuales de usuario y el mantenimiento, se rijan bajo las normas estándares, que esa normalización alcance a la documentación del software y lo que llamamos firmware, de las herramientas firmware, bueno, que apunte a facilitar la comprensión para poder operar los sistemas mecatrónicos, para reducir el tiempo de inactividad, también para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas. También mejora la comunicación y la colaboración entre los equipos. Y como todo esto está pensado también para estirar la vida útil y valor de los sistemas.
Los tipos de documentación, ¿no? Está la documentación por requisitos, eso tendría que haber agregado. Ahí lo voy a agregar, por ejemplo, ¿no? Lo voy a agregar como diapositiva y lo voy a hacer ahora en vivo directo. Lo agrego acá, ¿no? Así ya vamos, los tipos de documentación. Si les diseño, acá está. Voy a agregarlo acá, tipo de documentación. Importante, no está, pero lo vamos a agregar, ¿no? Los tipos de documentación técnica. Tenemos la documentación por requisitos. Vamos a hacerlo en tabla. Vamos a agregar una tabla con... Vaya, dos. Son varios, ¿sí? Son varios. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Son 6 documentaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a agregar la primera. La primera es la documentación de requisitos. Documentación de requisitos, que es más que todo para la que define las necesidades y expectativas del sistema, para incluir especificaciones, para proporcionar una base al diseño. Esto es lo que agrega. Después tenemos lo que sería la documentación del diseño, según la bibliografía, es para describir los componentes, los modelos 3D. Después está la documentación de fabricación, que es en qué condiciones, instrucciones, las listas de materiales, el método de fabricación. Creo que puedo agregar hasta 4. Después la documentación de pruebas técnicas, importantísimo, porque si no estaríamos comprando un prototipo. Hasta 4, ¿sí? Documentación de pruebas. Las pruebas que se hicieron, los resultados de las pruebas, cuando se logró la versión Pro, digamos, eso también cuenta. Sí, los tipos de documentación técnica a continuación. Lo coloco acá, tipo de documentación técnica. Y acá agrego una tabla de 2. Ok, está la documentación de las pruebas, ya está. La documentación del mantenimiento. Por lo general, eso lo debemos tener uno, y la documentación del usuario. ¿Sí? Esto se hace después de pasar por un tester. La documentación del mantenimiento, esto es bueno que lo tengan. Acá está. Sí, esta parte. Sí, esa parte era importante que esté. Era muy importante que esté, ¿no? En los tipos de documentación. A ver, bien. Por ejemplo, la interpretación de la documentación técnica. Lo que se busca es que la interpretación de esta documentación sea eficaz, que sea crucial para comprender y aplicar correctamente la información contenida, que explique en pasos, así que los pasos sean claves, que sean precisos, que el usuario pueda identificar claramente el propósito y el alcance, que se permita leer atentamente el texto, que puede tener los diagramas, evitar las ambigüedades, marcar conceptos y palabras clave importantes del sistema,
qué se refieren, cuándo hablan de, etcétera, o siglas. Después se hacen preguntas, ¿no? Preguntas pero que sean claras, que ayuden al usuario. Y obviamente, bueno, siempre verificar la documentación. Esto es con respecto a la interpretación. Y cuando estamos, esto es para la interpretación y la otra cosa es la elaboración. ¿Sabe qué? Esto también lo voy a colocar, ¿sí? Esto también lo voy a colocar porque se lo estaba mencionando, pero me parece muy importante también que esté. Ahora vamos a algo más específico, que son los planos, pero es muy importante, ¿sí? Que hablamos de cuando referimos a lo que es la documentación técnica, ¿sí? La interpretación de la documentación técnica. Y esto tiene que quedar muy claro, sin que sea taxativo, ¿sí? Lo voy a subrayar acá, que sea eficaz, tiene que ser eficaz, la interpretación tiene que ser eficaz. Y cuando se va a elaborar, que es la otra parte, ¿no? Una cosa es la interpretación y otra cosa es la elaboración. Y la elaboración de la documentación técnica requiere que, bueno, tiene que ser muy clara, tiene que ser precisa. Si no podemos comunicar la técnica, sea difícilmente el sistema no se puede usar, ¿sí? Tiene que ser un lenguaje técnico y claro y común, o sea, estandarizado. Que esté bien organizado, de manera lógica, que se utilicen los títulos, los subtítulos, las listas, que pueda proporcionar ejemplos, que también se pueda revisar, o sea, que sea producto de una realización cuidadosa, que evite errores y ambigüedades, y de ser posible, obtener reseñas de expertos, de ser posible. Acá está. Es muy importante eso. Ok, está bien. Los planos técnicos según la ISO 128 y 129. Y acá continuamos con esta presentación. 128 y 129. Bueno, hay una norma y convenciones para documentar. Cuando hablamos de la mecatrónica, la interpretación de la documentación requiere el uso de símbolos, el uso de diagramas lógicos, los diagramas esquemáticos y las listas de componentes. Lo vimos el año pasado, en el cuatrimestre pasado, que teníamos que documentarlo, lo trabajado y se colocaba la lista de componentes, los diagramas. Además, en la elaboración de dicha documentación, cuando la estamos elaborando, su estructura tiene que ser organizada, el lenguaje tiene que ser claro, ser simple, lo más simple también. Emplear el uso de diagramas y tablas. Y cualquier elemento gráfico necesario, ¿no? Para que les permita aclarar algún concepto o ampliar o proporcionar alguna información. Que las revisiones y las actualizaciones, o sea, que se pueda constatar que hay revisiones y actualizaciones del mismo sistema. ¿Sí? O hay que establecer un proceso, ¿no? Que pueda revisar esa actualización y regularizar, que sea de manera regular, ¿no? La documentación. Eso le da a los sistemas la precisión y la relevancia que se toma en el mantenimiento. Y bueno, y obviamente que todo se ajuste a la norma.
¿sí? A las normas y las convenciones. Em, acá la documentación técnica, a ver, la versión de documentación técnica, si quiere lo moví, se me trancó un poquito. Ajá, planos técnicos. Es necesario dominar la lectura de los planos, ¿sí? Ya se lo comentaba, para que, por ejemplo, para que esas vistas, para las vistas proyecciones, ¿sí? Que se puedan aclarar si las vistas son ortogonales, establecer los cortes y secciones para representar eh, con respecto a la geometría, lo interno y lo externo, que los tipos de líneas sean normalizadas, que sigo siendo enfático con esto, y la estandarización de la aplicación de acotaciones dimensionales y geométricas. También respetar los esquemas electrónicos y simbología. Em, por ejemplo, ¿no? Hay una estandarización, la norma internacional estándar electrónica, la 60617, es donde se definen los símbolos utilizados en el diagrama de electrotecnia. La norma incluye casi 2000 símbolos. No, mentira, 1900 y tantos símbolos. Los símbolos se identifican en categorías como, primero, elementos de símbolos y símbolos distintivos. Y otros tipos y símbolos de aplicación general, es la primera. La otra, también los símbolos de los conductores y los dispositivos de conexión. También componentes pasivos básicos, los semiconductores y los tubos de electrones. Sexto, por ejemplo, lo que se refiere a la producción, transformación y conversión de energía eléctrica. Eh, Sexto, ¿no? Tienen los aparatos y dispositivos de control, eh, los de medida, lámparas, las señalizaciones, lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, por ejemplo, lo que sería la conmutación y los periféricos, y también telecomunicaciones en la transmisión, por ejemplo, lo que serían las instalaciones arquitectónicas, topográficas, obviamente, también los lógicos y los binarios, también entran en la simbología y los operadores analógicos. Eh, bueno, entonces tenemos, si lo podemos categorizar en tres, símbolos normalizados, de lectura de esquemas, y también, ahora vemos un ejemplo de circuito motor, pero, por ejemplo acá, ¿no? La simbología tradicional. Lo que tendría que ver con las bobinas, los capacitores, los contactores, acá están los disyuntores. Hay una simbología estandarizada, varía muy poco, salvo componentes como la resistencia o algunos otros que, dependiendo del sistema, cambian, ¿sí? Las resistencias también cambian, pero bueno, son muy pocos los que tienen una interpretación en distintos sistemas. Eh, Hay algo que se utiliza mucho, es necesario el datasheet. El datasheet es el que te indica la anatomía, la anatomía de un componente, ¿sí? Es una anatomía esquemática, de funcionamiento, de muy necesaria de cada componente, detallada. Se utiliza para que el montador pueda tener una precisión de las entradas, salidas,
digitales o analógicos de un componente, el nivel de voltaje que admite, la capacidad de resistencia, por ejemplo, la tolerancia al calor, a la energía, al frío, todo eso se indica en un datasheet. Este, Acá, a ver, la norma 128 en cuestión, que es la que le mencioné más arriba, es para la cuestión esquemática, ¿sí? En la norma 128. Eh, a ver, con respecto a un datasheet, ¿no? Un datasheet eh, eh, es, es un manual, ¿no? Tenemos un manual de instrucciones. ¿Por qué se estila? Bueno, porque la idea es que buscando esto, nosotros podemos saber exactamente cómo funciona el dispositivo. La única cosa es que los datasheets, por lo general, son escritos por ingenieros, o sea, de ingenieros para ingenieros. Es una convención. En un principio puede ser difícil de leer, salvo que estén habituados, ya sea uno se habitúe a buscar ciertos componentes. Pero bueno, es una cuestión de práctica. Em, Hay muchas páginas que hablan de datasheet, donde podemos buscar, no sé, al datasheet, un montón de páginas. Justo estaba abriendo una, a ver si me deja abrirla. A ver, una página, un segundito que abre. Ok. Ahí ya está abriendo. Al datasheet, a ver si se me abrió. Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Al datasheet. Acá tenemos unos reguladores tipo Muffet. Eh, Nos aparece una documentación como esta. La estructura es la descripción, ¿no? Cómo está la descripción, cómo sería el diagrama esquemático de entradas, salidas, microcontroladores que tiene, los componentes. Esa es la primera figura. Después viene la tabla de los rangos máximos. Por ejemplo, ¿no? Los rangos máximos en voltaje, voltaje de entrada, te lo indica. Entonces, también el datasheet indica los parámetros de voltaje. Por ejemplo, para una entrada, o sea, el voltaje de entrada, ¿no? Para una entrada de este dispositivo está de 5 a 18 volts, ¿sí? Un voltaje inicial. El valor entre 5 y 18, el valor de la unidad, bueno, acá te dice como una media, que dice el valor de 35, y cuando estamos hablando, eh, la diferencia de voltaje, ¿no? Acá, el símbolo I, habla de una diferencia de 40, cuando el voltaje es un poco más grande. Vamos a hablar del tema de la salida, la corriente salida, dice output current, o sea, está internamente limitada. La temperatura, el rango de temperatura de almacenamiento, almacenada, ¿sí? Va, si es frío, hasta los 65 grados bajo cero, hasta los 150 grados de calor. La junta de temperatura, ¿no? A cuánto saltaría. Y entonces te lo especifica por cada componente, por cada variedad de componentes. Eso hace la tabla. La data térmica, por ejemplo, te hablan algunos dispositivos también la data térmica. ¿Por qué es importante esto? Bueno, para que el montador sepa
en qué dispositivo se debe montar. O sea, en qué dispositivo, en qué armado va a ser. Bueno, después el diagrama esquemático, cómo es el interno. Después, muy importante, el diagrama de conexión, es lo que comúnmente vemos, buscamos. Por ejemplo, las entradas, la salida, por ejemplo, cuál sería la masa, cuál sería la entrada de conexión, cuál sería la entrada de señal, cómo son los identificadores. Después se tiene la variedad del modelo y la tabla de código, cómo conseguirlo, eh, cómo es la aplicación del circuito. Por ejemplo, este dispositivo se coloca con capacitores, ¿sí? ¿Qué tipo de capacitores necesita? Después tenemos, para hacer el testeo de los circuitos, cómo sería el testeo, lo indica. En el testeo, ¿qué nos tenemos que esperar cuando midamos cómo sería la regulación de carga? Donde nos coloca un esquema, cómo sería el rechazo, la tabla de características técnicas, es importante que esté acá, los mínimos y máximos voltaje, que nos podemos encontrar tanto en la entrada como en la salida, en la línea de regulación. Y después, bueno, después viene, al menos de este dispositivo, la misma tabla de parámetros de mínimo, promedio y máximo de toda la serie, ¿no? De toda la serie que está ahí, así va, ¿no? Otra cosa que tiene algunos datasheet, por ejemplo el corte de voltaje, ¿sí? Mientras la junta de temperatura, la rotura, esto sería visto en un osciloscopio, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos ver en un osciloscopio? Dependiendo del voltaje. Todo esto está en un datasheet. Por eso este es el diagrama lógico, la mecánica, hay una parte que viene que es de los componentes, está el diseño, a ver, la arquitectura, y bueno, hasta ahí. Ese es un ejemplo de un datasheet. También hay que tener en cuenta las conexiones, ¿sí? Las conexiones, cómo se va a comportar, también tema de los gráficos. Este es el que les mostré recién, ¿no? Típico del circuito de ejemplo, ¿no? Esto les mostraba recién esta documentación que está disponible. Bueno, los manuales y servicios de diagramas de flujo. Eh, bueno, son parte de la herramienta de la interpretación, ¿no? Son parte de herramientas de interpretación de la documentación. Para poder operar los sistemas mecatrónicos hace falta saber interpretarlo. Entonces nos podemos encontrar con las herramientas de interpretación de documentación. Vamos a ver. Esto es algo que habría que agregar, voy a agregar acá. Herramientas de interpretación. Vamos a agregar, porque no agregué la herramienta de interpretación. No agregué acá, lo voy a agregar acá. Herramientas de interpretación. Son así, ¿no? Son 5: los diagramas esquemáticos, los diagramas de bloque, los manuales de usuario, la lista de material y las normas estándar. Esas son las herramientas. Esas son las herramientas.
Y como están las herramientas, están las técnicas también de interpretación de estos requisitos, ¿no? Términos de interpretación. A ver, ¿dónde está? Que la lectura sea atenta, que se pueda identificar los términos clave, que se pueda hacer el seguimiento del flujo de señal, o sea, cómo se tiene que trazar el flujo, utilizar una herramienta para eso, lápiz, regla, etcétera. Poder relacionar las secciones, poder conectar las distintas secciones. Y bueno, hacer uso de las herramientas de referencia, por ejemplo, glosario, diccionario, y bueno, cualquier recurso que sirva para ampliar el conocimiento. Y para la elaboración, como acá, el otro, lo que falta acá, la elaboración de este, son tres aspectos que hay que tomar en cuenta: el uso de gramadas, los manuales de instrucciones y los informes técnicos. Y por último, y no menos importante, sería la normativa. ¿Okay? La normativa, ¿bajo qué normativa? Ah, y acá, ISO 129. ISO 129. Es importante. ISO 129. Que sería la documentación técnica. Bueno, después está cuando se nos presentan que tenemos que resolver alguna problemática. Eh, los pasos para resolver una problemática, ¿no? Pasos para resolver una problemática de interpretación. Acá, habilidades críticas en ingeniero. Las habilidades críticas, ¿no? Hay que analizar, verificar y controlar. Tenemos que hacer una lectura de los símbolos y componentes, poder analizar las tolerancias mecánicas y eléctricas. ¿Dónde podemos ver esto? En los datasheets. En los datasheets lo podemos apreciar en la parte técnica. Por ejemplo, y el control de las versiones de trazabilidad también. Pasos para resolver problemas de interpretación. ¿Sí? Unos pasos. En 7 pasos tenemos. Hay que identificar qué problema estamos teniendo, si tenemos la información, tenemos toda la información necesaria para poder comprender lo que estamos buscando. Tenemos que volver a revisar esa documentación de manera cuidadosa, viendo la documentación que consideremos relevante, viendo si los diagramas están correctos, están como deberían ser, si no son ambiguos, si se parecen a otros, se adaptan a la norma, digamos. Hay que ver las aclaraciones. Si no se puede considerar esa información, bueno, hay que consultar al fabricante. Utilizar la herramienta de referencia, por ejemplo, diccionarios técnicos, los glosarios. Hay que, hay que saber eh, enmarcar la información que recibimos, es decir, el contexto. Cómo es el sistema mecatrónico en su generalidad, dónde funciona, es lo que también. Y bueno, para poder verificar esa interpretación, bueno, hay que comprobar las fuentes y ver la documentación de pruebas que se han hecho, que deberían estar. Acá, vamos a ver consejos. Consejos para documentación, lo agrego acá. La lectura atenta, identificar las palabras clave, la consulta de los expertos, reseñas. Hay que tener un método de revisión de vista y de proceso, hay que ser muy sistemático para evitar errores.
Y bueno, y la interpretación que se haga hay que documentarla. Y cuando vamos a hacer esta documentación técnica, ese es el otro aspecto, es decir, qué normas debería o protocolo debería llevar para que no me critiquen, sería así. Utilizar un lenguaje claro y conciso, utilizar el lenguaje de la jerga, definir los términos, incluir los diagramas, los esquemas, organizar la información de manera lógica. También hay que buscar la revisión y la verificación. Y si podemos hacer uso de reseñas, mucho mejor. Mucho, pero mucho mejor. Ahora hay una parte, vamos a ver, tema, ejemplo de documentación técnica. Eh, ah, Ejemplo de documentación técnica, ahí la voy a buscar porque justo estaba... eh, por ejemplo, ¿no? Hay una materia que se daba, no sé si sigue dando la técnica, que es la de dibujo técnico. El dibujo técnico, una de las cosas es el esquema donde se va a trabajar, las escalas, la división, ¿sí? Los formatos, el cuadro rotulado, los márgenes, el cajetín de diseño. Hay una rotulación técnica que existe, como debe ser. Eso según normas estandarizadas que tiene que ver con esta parte del diseño para poder hacerlo a escala. Eh, Cómo son los cortes y bicistrices eh, geométrica. Es muy importante, muy importante. Y al menos buena parte de esta clase está basada en una guía pedagógica de interpretación de documentación técnica basada en la biografía. Vamos a ver, esto yo se lo voy a dejar, yo buscar dejarle al menos esto, si yo buscar de dejárselo en la plataforma, es un libro para descargar, veo si lo puedo descargar, si no, bueno, no va a poder ser. Voy a ver si lo puedo encontrar para dejárselo. A ver, ahí se lo está haciendo la plataforma. Sí, a ver, Tito. Ahí está, ahí cargó la página. Es una guía pedagógica. Eh, Habla del sistema de ponderación. Son 46 páginas. Sí, acá se va mostrando, ¿no? Más o menos las guías. Parte de la interpretación de la diapositiva y cosas lo fui encontrando de acá. Vamos a ver si le puedo dejar la descarga del libro, ¿sí? También busqué, estos son apuntes de ingeniería, o documentación técnica, así que bueno, si se descarga, bárbaro, bárbaro. Ahora, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo integrador. Un ejemplo integrador, ¿no? El caso de los drones, ¿no? La documentación técnica de un dron.
Bueno, así como hicimos nosotros la documentación técnica de una cinta transportadora con llenadoras de líquido, hicimos toda una documentación para que alguien que quiera hacer algo parecido los pueda conseguir y consiga todo o casi todo. Eh, Previamente se había hecho un análisis de vista, de búsqueda, de que no, de que los documentos que existían sobre eso estaban incompletos sobre el funcionamiento y eh, pudieron hacer ustedes pudieron hacer un proyecto que pudieron llevarlo a cabo, a prueba. Por ahí faltaba un poquito más de construcción, en algún momento lo podemos buscar, pero que por ejemplo, otra persona por ejemplo, nosotros tuvimos que buscar en varios lugares, lo pudimos concretar en un solo lugar. Eh, Eso tiene un valor. Por ejemplo, vamos a ver, voy a ver, vamos a ver, con respecto a los drones, a ver si consigo con respecto a los drones. Mira, acá hay una documentación técnica, ¿sí? Eh, Diseño de un dron para carga útil de medio kilo. Bueno, la documentación técnica, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en este documento? Bueno, los materiales usados, los controladores, lo, lo- lo que está, los tipos de conectores, el procedimiento de ensamblaje. ¿Sí? Este es un trabajo un poquito más completo porque es para una universidad, ¿sí? Para una facultad de ingeniería, donde este es un trabajo final y donde tiene que, por ejemplo, a partir del capítulo 3 4 y 5 más o menos, más 4 que 5 más 3 que 4, ¿no? Más 4 que 3. El 4 y 5 habla de los ensayos, las listas de figuras. Y acá vamos a ver qué es lo que encontramos, ¿no? Tenemos la figura de cada elemento, las medidas, eh, las medidas que están, los controladores de velocidad. Bueno, lo que hicieron ustedes tiene un valor que tienen las piezas para descargar. Acá aparentemente no vi las piezas para descargar. Quizás lo que hicieron requería de, bueno, alguna especificación técnica de algunos de los componentes, como vamos a ver a continuación con esto. Los controles de velocidad, el tipo de motor que usa, el peso del motor, el tipo de hélice recomendada. Acá está el tipo de motor. Las hélices, ¿sí? Eh, Acá, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de hélice usó? Esta se puede conseguir de manera impresa en 3D. La controladora, ¿qué tarjeta controladora usa? Dice Arduino Pilot. Esta que tiene GPS y un módulo de poder. Me interesa esta. Para Arduino Pilot, un circuito electrónico de alta gama encargado de interpretar cada comando que se le envía. Me lo voy a guardar. Eh, que ya viene soldado, viene probado, tiene eje, tiene giroscopio. Giroscopio es un microchip
que te ubica, es decir, como una brújula, tipos de entrada, modo de potencia, te habla de la tarjeta controladora, nos va comentando, ¿no? Las especificaciones, la medición de ruido también, eh, el peso en gramos, la tarjeta de distribución, ¿no? Para el poder de los puestos. Mira, acá está, el tipo de batería, el peso de la batería. Los conectores bala para las hélices. Ahí está. Este es un control que ya lo tiene que portar así, el Fly Sky. Bueno, entonces viene lo que sería la instalación. No habla de los tornillos, no habla de los tornillos, por ejemplo, qué tornillos usa. Montaje final de los conectores. eh, el control del medido de la velocidad, el speed, está, la instalación, ¿sí? De lo que es del UVEC, que el que alimenta la tarjeta, no el limitador de la tarjeta. Cómo está instalada la batería, ¿sí? Cuál es el lugar, cómo va la tarjeta controladora. Después viene la configuración de pene, el diagrama, la conexión física, cómo va la conexión física. Es un trabajo bastante completo. Acá está el módulo GPS. El ArduPlot funciona con un firmware que se llama Mission Planner. Bueno, dejan el enlace, también deja cómo sería la sección de programación del vehículo, eh, cómo se va, cómo se va haciendo la calibración, el instructivo para la configuración, calificación del acelerómetro, las posiciones, los modos de vuelo, como la calibración control, ¿no? La calibración se va haciendo con un programa que se llama Stabilizer. eh, hay otro que se llama, a ver si lo veo por acá, bueno, ahora se me fue el nombre, es un programa de pruebas, depende de las adecuaciones, ¿sí? Eh, Vos viendo si va funcionando la toma del satélite, el GPS, mostrando los datos del GPS. Bueno, y así va, ¿no? Este es, por ejemplo, un ejemplo de ensayo, ¿no? De ensayo. Ensayos de vuelo. Ahí me lo descargué. Después, el otro que me, que me había visto, eso que le voy a mostrar, es también de un proyecto universitario. Le voy a mostrar la guía pedagógica. A ver que se abra. Me parece que la página. No, la página no va.
No es segura, vamos a actualizar. Eh, hay un archivo que está acá. Hay un archivo que está en una carpeta. Vamos a ver. Acá hay un archivo en una carpeta. Vamos a ver si lo saco. Si quieres a la página. Eh, directamente. Prueba, repositorios abiertos. Revista norteamericana. Bueno, capaz que lo movieron de lugar. Bueno, no está. No, no está acá. Esquemático de un dron, por ejemplo. Acá tenemos una página esquemático de un dron. Parte el diseñado PCB. A ver si tenemos el esquema. O sea, los componentes que están. Acá está el esquema completo. ¿Sí? Las partes, bueno, lamentablemente no tenemos un idioma incomprensible, pero ahí tenemos varios ejemplos, este, que los vamos a aplicar. Bueno, ahora me voy a abrir en este momento lo que sería el PLC y vamos a ver un tema que son los flancos. ¿Sí? Un tema que serían los flancos. Los flancos, a ver, cerramos acá, flancos y voy abriendo el PLC. Como decís, cuando ya lo tenga listo, comparto la pantalla. O decís, ¿sí? Voy a compartir esto. Esta diapositiva la comparto. Normas, la saco de acá. Lo de temática también. Bien, ahora, mientras se me abre el Codesix, vamos a ver, ahora voy a compartir toda la pantalla. Tarda un poquito, ¿eh? Tarda un poquito. Vamos a esperar que abra, vamos a ver los elementos biestables. Y los identificadores. Vamos a ver si llegamos a los identificadores. Ok, ahí abrió. Codesys. Está todavía. Está ahí.
Bueno, mientras, vamos a ver, mira, lo que sería un flanco en el coecis, se va abriendo. Básicamente hay dos, los flancos ascendentes, básicamente hay dos flancos, el flanco ascendente y el flanco descendente. El ascendente es que va de menos a más, es decir, de 0 a 1, de apagado a 1, y el descendente en este caso que está encendido y se apaga, o va decreciendo en este caso. ¿Para qué se usa? Bueno, para activar eventos una sola vez, ¿sí? Y evitar repeticiones, o sincronizar acciones con pulso, o detectar presiones de botones, inicios de ciclo, etc. En el PLC, esto se identifica con algo que se llama el R-Trick, ¿sí? Que es un bloque de función que detecta el ascendente, que va de menos a más, y el F-Trick, que detecta del más a menos. Ambos, ¿sí? Se activan sobre solo un ciclo de escaneo. Y eso, bueno, evita múltiples activaciones de la señal, ¿no? Por ejemplo, después le muestro. Después le muestro, porque todavía se está viendo el PLC. Bueno, no importa. Después le muestro, ¿no? Ahí vamos. Ahí voy a compartir. Voy a compartir otra cosa. Presentar otra cosa. Ahí está. Ahí se abrió el codesys. Muy bien, el codesys. Ahí está, codesys. Muy bien, se está presentando. Está en el paso infinito. No sé, ¿se ve bien ahí? ¿Se ve? A mí se me ve medio grisáceo. Literalmente no comparte la pantalla completa. Bueno, ahí está. Bien, ahí está. Vamos a ver. Ok. Vamos a hacer lo que sería, voy a abrir un proyecto nuevo que hable de los flancos. Flancos. El flanco R-Trig. Flanco R-Trig. Para ver. Ahí se va a abrir. Como le dije, va a buscar, la idea es una sola repetición, ¿sí? De este tipo de señal, ¿sí? Que va a estar, busca un estado de transición. Sí. Hay un compañero que quiere entrar. Ah, ahí voy. Voy, perdón. Voy, gracias por avisarme, porque no me había dado cuenta. Tengo que cerrar acá para verlo. Qué raro que no me sonó la campanita. Añadir personas, participantes. ¿Será? Buscar gente, guardar participantes. A ver si lo consigo acá, en los pendientes. Bueno, que intente ahora para ver si me aparece. A ver si me aparece ahora. Este, no, avísale que intente de nuevo, a ver si me salta. Ah, ojo, que
que no esté ingresando al enlace anterior, por las dudas, al nuevo, al último, si le pueden decir, en lo posible, en lo posible no, al último. Sí, porque no lo estoy mirando acá. Este es el enlace, que lo vamos a mandar por el chat. Avíseme, avísele si pueden, porque no me suena a mí me suena la campanita cuando quiere ingresar. Bueno, ¿cómo se hace, no? Vamos con el proyecto, ¿sí? Hago clic en dispositivo, voy acá al PLC. Vamos a agregar un POP. Y en este POP voy a agregar dispositivo. Listo, ahí voy, lo que serían las tareas. Bueno, esta sería la tarea, voy a agregar el POP. Y acá agrego el contacto, ¿no? Agrego un contacto. Después del contacto tengo que agregar un componente que me permita la edición, ¿sí? Si no lo consigo en la parte estándar que tengo los triggers, F-Trick, ¿sí? Yo puedo buscar F-Trick, es un bloque, lo puedo buscar de esa manera. Un momentito. Lo suprimo. Me aparece ese, pero también puedo hacerlo de esta manera, un bloque que me permita la suma. ¿Okay? Es un bloque que me permita la suma, que yo le puedo decir, por ejemplo, que vaya sumando de manera creciente, ¿no? De uno en uno, ¿no? De uno en uno. Y esta entrada, yo le tengo que decir que sea una entrada entera. Una entrada entera. Por ejemplo, yo sé que sea una entrada entera, que se vaya sumando de una en una, por ejemplo, la entrada. Y acá, bueno, que después se vaya almacenando la misma entrada. Y ahí la vamos viendo cómo se va almacenando, que también se entera. Esto necesita también un contador, o sea, un botón que vaya ahí sumando, ¿sí? Que es el contacto, que este es booleano, que lo va haciendo y en el momento de activar lo que va a hacer es contar de menos a más. Pero bueno, ¿qué tiene esto? Porque si yo quiero hacer la simulación de esto, hago la simulación, lo pongo en simulación si quiere abrir el dispositivo. Este elemento que está acá me va a contar hasta el infinito, ¿sí? Y por ello yo requiero que eso se acote, que no sean ciclos eternos. Por ejemplo, ¿no? Si yo activo esto, se va a empezar a sumar. Falta el simulador. Se empieza a sumar y esto se va sumando cada 20 milisegundos.
¿Por qué sé que es cada 20 milisegundos? Porque, bueno, en el dispositivo, en la parte de ciclo me va diciendo que se va sumando. Y se va sumando uno cada 20 milisegundos. Y así va, y no para más. Y no para hasta que yo le diga que se detenga. Y por ahí no me conviene eso. ¿Sí? Por ahí yo lo que necesito es que los ciclos sean mucho más acotados. Y ahí que yo voy a necesitar un flanco. Voy a necesitar un flanco, ¿no? Un flanco, en este caso, un flanco F, un F-trick, para poder ocuparnos de esos casos. Es el flanco ascendente. Entonces tenemos que agregarle una estructura lógica que podría ser acá para arrancar. Ahí para la que sería, sí, vamos a pararla. Para parar esto, yo agregaría una estructura, a ver si le puedo acá, en este flanco voy a agregar un contacto. Y en este contacto le voy a agregar un dispositivo, un contador, un TON, por ejemplo, ¿no? Un temporizador TON, que lo voy a dejar igual por defecto no, lo pongo que sea cada 5 segundos. Cada 5 segundos, por ejemplo, eh, vamos a dar un nombre y que esto se conecte de tipo TON, que se conecte a una bobina. No sé si se ve, sí, creo que sí se ve. Una bobina que sea motor, por ejemplo, que sea booleano. Por ejemplo, acá esta parte la borramos. Esta me está marcando un error porque no le he dado los segundos, ¿sí? La medida de tiempo, y acá voy a utilizar el mismo contacto, mismo contacto, ¿no? De Isuma. Apa, ya. Voy a utilizar el mismo contacto en sumando, perdón. Sumando, le puse. Sumando, ¿sí? Que es un booleano, ¿sí? Ya está el booleano, y le di ahí, perfecto. Bueno, ahí lo que va a hacer, ¿sí? La señal, cuando nuestro temporizador tome la señal, que llegue a 5, bueno, va a empezar a contar. Y bueno, se va a desactivar. Y lo que vamos a decirle a nuestra bobina, en este caso, eh, lo que vamos a modificar en la parte de abajo es que no esté activo durante todos los ciclos. Porque yo lo que puedo hacer acá es, voy a agregar una salida negada. Lo que vamos a agregar es este motor que está acá, ¿sí? Voy a agregar el motor que está acá. Lo que va a buscar es que, bueno, mientras esté apagada, se vaya cerrando de manera normal. Y, bueno, hasta que se active el contacto. Se active el contacto y vaya a sumar. Ahora nosotros lo que vamos a buscar es que no se sume eterno. Por ejemplo, vamos a simular. Ahora simulación. Opa. Agregué algo que no tenía que agregar. Sin querer.
Bueno, acá tenemos el tiempo. Acá ya tenemos un tiempo que se me había contado, vieron que ya está acá, está este tiempo. Eh, Esto está apagado. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, eh, al iniciar esto, yo necesito forzar, por ejemplo, que el contador vaya a cero, ¿no? Para forzar que este contador vaya a cero, voy a tener que hacer lo siguiente. Toco acá, le mando un cero, ¿sí? Estoy forzando que el contador vaya a cero y le doy control F7 y ahí está. Llevo el contador a cero. En este caso, eh, todavía del compañero nada, ¿no? A ver, si está por acá. No, todavía. Bueno, me avisas porque cualquier cosa, no me ha sonado la campanita ni nada. Yo estoy atento. Bueno, ajá. Ok, bueno, ahí forzamos lo que sería la entrada, ¿sí? Y ahora le voy a mandar lo que sería al, al conector un true. Y arrancamos la simulación. Bueno, ahí empieza a contar, ¿sí? Vemos cómo se va cargando, va el temporizador, se enciende, llega un tiempo de segundos, en este caso 250 más o menos, 250 que para, ¿sí? Necesitaba los escaneos que hace en 20 milisegundos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Son 20 escaneos por milisegundo, son como 50 ciclos, ¿no? Contó 50 ciclos, más o menos, para llegar a esa cantidad. Eso le pusimos 5 segundos. 5 segundos y llegó a 250. Está arrancando en 1. Así que creo que está un poquito más adelantado, pero bueno, sí, ya. Eso fueron la cantidad de ciclos que tomó. Eh, o sea, para llegar a 150 veces, escaneó 5 segundos, ¿sí? Ese sería el flanco ascendente. Ahora vamos a ver el contrario, ¿sí? Esto lo podemos hacer con un dispositivo que se llama el right trick, ¿sí? Ahora vamos a hacer todo esto que acabamos de hacer con un right trick para que vean cómo sería. Eh, el right trick lo tenemos, hay que buscarlo, ¿sí? Voy a parar la simulación, hago la salida para poder trabajar, voy a trabajar sobre este POW que está acá. El inicio, vamos a darle al inicio para que pueda detectar una subida, un flanco de subida. Vamos a hacerlo así. Por ejemplo, yo ya no voy a usar el negado, ¿ok? Yo no voy a usar el negado. Y voy a usar en esta línea un trick, ¿sí? Un right trick, que es este tipo de controlador. Va a estar conectado directamente acá. Y vamos a ver cómo sería en el caso de un right trick, que en este caso ahora vamos a forzar nuevamente. Ahí está, el right trick, le vamos a dar un nombre.
Ya. R, un right trick, ¿no? Un right trick, esto se va a ir cargando, acá, bueno, no hace falta forzarlo a cero porque ya yo lo, vamos a iniciar la carga nuevamente, hay un error de compilación, se voy a resolver este error de compilación, y el error de compilación, ya yo le di el nombre. El nombre, a ver dónde está. Tenemos. Vamos a arreglar esto. Ahora sí. No le había dado un nombre. Es igual a retrick. Tenemos la misma bobina. Yo la había reseteado. ¿Sí? Ya había quedado con la suma. Ahora sí podemos. Hicimos la modificación en línea. Ya no tengo. Ok, ya no tengo errores. Lo que necesito ahora es forzar este valor. Necesito forzar este valor. Control F7. Tengo que hacer iniciar la simulación. Forzar el valor. Y este valor le mando Control F7 para llevarlo a 0. Ok, ahí lo llevé a 0 y vamos a ver cómo se hace con un flanco. Este flanco, vamos a llevar, y acá también todo a falso, para poder iniciar la simulación. Encendemos solamente acá. Y ahí está. Ok, empieza la simulación, empieza a contar los ciclos, se ejecutó. Vamos a ver que solamente se ejecutó un ciclo, ¿sí? No pasó de largo. Y si yo quiero volver a ejecutarlo, por ejemplo, siempre se va a ejecutar un ciclo, gracias al trick. Yo, por ejemplo, quiero volver a ejecutar y lo quiero volver a hacer. Ya, primero lo apago, F7, y lo enciendo. Se encienden los dos y se ejecuta un ciclo también. Vuelve a ejecutarse un ciclo y se detiene. Entonces, bueno, este es el flanco ascendente que sirve para esto, para que se ejecute una sola vez. Si yo lo quiero cambiar, por ejemplo, de manera descendente, tendría que utilizar el F-trick. Este sería un ejemplo. Vamos a ver si lo podemos hacer. Agregar una línea. En este caso se utiliza cuando yo quiero hacerlo una sola vez. Y lo que me da, entonces, entre los dispositivos que tengo el PLC, no me garantiza que se ejecute en un solo ciclo. Este sí, ¿sí? Va de 0 a 1 y para. Yo puedo hacer, por ejemplo, detengo acá y lo voy a hacer con un negado, ¿no? Por ejemplo, acá vamos al POW, yo agarro, por ejemplo, voy a agarrar que este botón pase de contacto abierto a contacto negado. A ver, no, yo puedo hacer así. Yo le digo que quiero negarlo, por ejemplo, acá
No. Vamos a ver si los puedo cambiar. Modificar, examinar. Si los puedo cambiar acá, si no, no lo tengo que cambiar. Ah, no, mentira. Solamente tengo que hacer así. Tocar acá y ahí está. Tengo la negación. Y ahora en este caso ya no uso este. Voy a utilizar el este F3. Acá está otra variable declarada. Ahora, este funciona en el caso contrario. De los ciclos que están cargados, va a disminuir uno. ¿Okay? En este caso va a disminuir uno. Vamos a ver que ahora, vamos a ver cuánto está ahora. Yo coloco así. Hice el guardado, no hay errores. Y está cargado en 2. ¿Okay? Llegó a 2 ciclos nada más. En la medida que va pasando el tiempo, ahora porque el contacto está negado, vamos a ver cómo se hace. Yo lo que voy a hacer ahora es pasar al false. ¿Sí? ¿Cómo sería acá? Enciendo, control F7. Ahí fue pasando el ciclo, ¿sí? Se sumó un ciclo, pero en este caso se está sumando un contacto negado, ¿ok? En un contacto negado, por eso aumentó. ¿Qué pasaría si yo le paso el valor contrario, el valor negado? Voy a poner acá false y acá false. Mando false y acá solamente mando acá. Mando en este. ¿Sí? Estaba en 5 y pasó a 4. ¿Sí? Estaba en 5. Pero en este caso, o sea, cuando le voy mandando el falso uno de los contactos, lo tendría que ir vaciando. Por ejemplo, bueno, está hecho como para ir paseando las funciones, ¿no? Las funciones de eso. Ahora, vamos a ver, después lo vamos a tratar en la semana, ¿no? Cómo vamos a agregar esto a los ejercicios que estamos viendo en Codesys, en PLC. Vamos a ir agregando los ejercicios. Ahora nos toca lo que serían los elementos biestables. Los elementos biestables, un elemento biestable es un componente, o sea, un componente que tiene 2 estados, o es 0, es 1, y se busca mantener uno de los dos, ¿sí? Hasta que la señal los cambie. Hay 2 tipos comunes de elementos biestables. Hay algo que se llama el flip-flop de tipo SR, que es set-reset, de configuración y reseteo. Hay un tipo flip-flop de tipo D, que captura el valor de entrada del flanco de reloj. Y hay un tipo de flip-flop de tipo T, que es en toggle, que cambia el estado en cada pulso. Y está el latch, que es latch, ¿sí? Que es similar a los flip-flop que le estoy mencionando, que flip-flop de CRC, de DT, pero no necesita tener un flanco en el reloj. ¿Para qué se usa? Bueno, para trabajar con la memoria de los estados, para activar salidas,
para poder controlar, va a ser control de procesos secuenciales. Por ejemplo, en las variables, bueno, lo podemos ver en las variables booleanas, o sea, los nombres simbólicos van a tener, como asesor 1, botón de start, hay que tener. Vamos a tener que ir usando eso. Pero bueno, vamos a trabajar con uno de estos, con un elemento biestable. Creo que vamos a llegar a elementos biestables. Ya cierro este y voy a abrir un proyecto nuevo. Abrir un proyecto nuevo, elemento nuevo. Proyecto, abrir proyecto nuevo. No, a crear proyectos. Vamos a crear un proyecto que se va a llamar crear nuevo proyecto. Elementos biestables. Elementos biestables. Eso va a ser el nombre de este proyecto. Bueno, lo que vamos a trabajar es la capacidad de estos elementos de mantenerse en un estado. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Me meto acá, me meto en dispositivo, hago doble clic, acá lo tengo, y ya está. Para agregar el elemento, lo que vamos a hacer es trabajar con los elementos de memoria, ¿sí? Y vamos a agregar acá en la búsqueda de texto, pongo SR, CRC. Vamos a empezar con el de set reset. Elemento CRset, vamos a mandarle, si va a tener este nombre, ¿ok? Y bueno, vamos a configurar ahora lo que sería los valores que vienen por default, que son los valores de la diferencia que tienen ahí. Si nosotros, por ejemplo, queremos ver de qué se trata esto, por ejemplo, yo quiero mostrar cómo es uno, de qué se trata, ¿no? El elemento estándar ¿no? ¿Qué hace, no? Una función es biestable, va a indicar acá, bueno, que cómo va a ser el dominio de reseteo. Yo voy a agregar otra función abajo, ¿no? Para poder apreciar qué hace cada una de estas. Voy a agregar acá, esto, déjame sacar que me molesta. No, voy a agregar abajo. Eh, no me deja agregar, a ver si me deja agregar. Estoy en la línea 1. A ver si me agrega la línea 1. A ver si puedo agregar otro elemento, un elemento RS. RS que es lo contrario. ¿Sí? Ay, no. No, no tiene que ser acá. Ahí está, tiene que ser acá abajo. A ver si lo puedo agregar abajo. Con otra línea, distinto. Sí, bueno, lo agrego a esta línea. Lo agrego a esta línea y agrego a esta línea. Tenemos uno y otro. Y acá está. Ya están ambos declarados en variables. Y ahora vamos a ver cómo va a ser la configuración. Bueno, arriba
eh, vamos a colocar un botón de Start, ¿sí? Que va a ser el inicio. ¿Sí? Un botón de Start que va a ser booleano. Un botón de Start que va a ser booleano. Y un botón para parar, ¿ok? Que también va a ser booleano. Y lo mismo se va a repetir, tanto acá, ¿no? El botón de Start booleano, ¿le escribe igual? No le escribe igual. ¿Ok? El botón de Start booleano y el botón de Stop booleano, que al efecto va a ser lo mismo, entonces ya tenemos ahí. ¿Sí? Ambos bloques van a tener las mismas entradas al sistema. Ahora vamos a configurar el tema de la salida. Vamos a agregar, por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a agregar una bobina acá y una salida acá. Okay. La salida, vamos a decir que sea un poco motor. Le ponemos motor. Y acá booleano y acá el mismo motor. ¿Ok? Acá al mismo motor. Bueno, ahí tenemos ya el espacio para la simulación. Vemos los componentes que tenemos para hacer. Ahí tenemos, para ir repasando, ¿no? Vamos a la característica del primer dispositivo. Voy a empezar ejecutando el de abajo, ¿sí? O sea, lo que va a permanecer en un estado. Mientras, por ejemplo, para ver lo que va a hacer, ¿no? Yo voy a ejecutar este. Voy a agarrar, ejecutar el primero. No pude ponerlo arriba, ¿no? Voy a colocar acá. Perdón, me equivoqué. Voy a colocar la simulación. Creo la aplicación para la simulación. Ok. Ahí se creó. Y ahora voy a empezar a trabajar con los valores. Por ejemplo, voy a empezar con este que está acá. Yo lo quería poner primero. Lo que va a arrancar, o sea, la característica de este que acabo de ejecutar. Tengo que hacer la lead al play de la simulación. Bien. Lo que va a hacer es memorizar el estado. ¿Sí? Va a memorizar el estado. ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, si lo inicio todo apagado. Ahora, cuando yo quiero apretar el botón, el primer botón, el Start, para que le veas cómo hace la memorización, fíjense que em, se encendieron, se encendieron, en este caso, se ejecutaron las dos bobinas, ¿sí? Se ejecutaron las dos bobinas. En este caso, el botón de Start está en verdadero, en el primero, y en el segundo, el Stop es el que está en false. ¿Qué pasaría si yo le mando a todo falso, ¿no? Que todos estén apagados. Bueno, no me permite apagarlo. Es porque necesito mandarle, a ver, Start, Stop,
BS. Ah, ok. Bien, voy a acá, acá voy a cambiar un poco, ¿sí? Motor 1, motor 2. Voy a cambiar un poquito la arquitectura. A este motor lo va a cambiar. Poner el motor 1. Motor 1, que va a ser booleano. Lo voy a cambiar. Así ya tenemos más cosas. Tengo más elementos, ¿sí? Porque ahí se está activando el mismo motor y no se memorizaba. Acá lo que voy a hacer, voy a mandarlos a todos a apagar. ¿Ok? Inicio la simulación, y cuando apenas inicie la simulación, los dos se encienden, ¿sí? Tanto el motor 1 como el motor 2 se enciende al iniciar la simulación. Bueno, la característica es que mantiene la señal encendida, como se apagó. Fíjese cómo es la característica. Por ejemplo, si yo le mando a este true y a este true y lo enciendo, la característica va a ser, en el reset y set, que es lo contrario del segundo, los dos van a estar encendidos y la bobina va a estar apagada. Pero en el caso del set reset, para que la bobina esté encendida, ambos están encendidos. ¿Sí? Esa va a ser la configuración de tiempo. Por ejemplo, yo puedo, es una de las características que tiene este sistema, que se puede utilizar, bueno, como bien les dije, en, en un tipo de memoria. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, al botón de stop lo freno, ¿no? Tengo el botón de stop, lo freno, ¿cuál sería el trabajo con uno de ellos? Le mando false al botón de stop y al de start también le mando un false, ¿sí? Ahí está. Cuando le mando el encendido, en este caso, en el set 1 y el set reset 2, ahí está, están sin encendido. Bueno, ese más o menos sería la característica de esos elementos biestables. eh, que como les comenté, bueno, tendrían ese uso en particular para, bueno, un número de estado, activación de salida, un control de procesos secuenciales. Y ahí, bueno, podemos ir probando todos los estados posibles que se pueda tener. A ver, por ejemplo, se me ocurre que podamos en otro elemento, ¿no? Esto nosotros lo vimos en el primer año con las compuertas lógicas. Lo que serían las compuertas lógicas, con una compuerta lógica negada. Lástima que en ese momento no teníamos los microchips para probar las compuertas lógicas, para hacer esquemas. Podríamos retomarlo como sería una estructura una estructura de compuerta lógica, con una proto. Sí, me voy a poner con eso. Ya yo me compré los microchips, así que se puede probar con lucecita. Una proto muy sencilla, con lucecita, resistencia, y se va probando tipo de esquema. Vamos a probar otro tipo de elemento biestable, ¿no? Vamos a probar un poquito más abajo. Y voy a parar acá. Lo que sería acá.
otro tipo de elemento ahí estable, vamos a ver si puedo, si me permite, dice esta red, no me permite insertar red de lo último. Ahí está. Voy a insertar una red que sería un doble contacto. No, sería un contacto acá que puede ser una línea, contacto de línea, para ver. Y unir la línea. Vamos a ver. Vamos a ver. Negación, insertar la identificación de la línea. No. A ver, vamos a unificar. Vamos a unificar la línea, ¿ok? Vamos a hacer un conjunto de compuertas acá. Vamos a utilizar como ese tipo de compuertas. Yo lo que voy a hacer un par de estructuras con elementos negados, que podría ser un contacto, ¿no? Vamos a ver, vamos a llamarlo inset 1, inset 1, base booleano. El otro, vamos a ver un contacto, vamos a un contacto paralelo, ¿no? En este caso. Contacto paralelo, que sería... Ok. Es un contacto paralelo, vamos a hacer acá. Vamos a borrar. Contacto paralelo. Contacto negado, contacto bobina, contacto paralelo. Okay. En este caso, contacto paralelo por debajo. Muy bien. Contacto paralelo por debajo. Voy a agregarle en este caso una bobina. Después contacto a la bobina, vamos a ver. Ok, ya sé. Tengo que hacer clic acá para que me aparezca la bobina. Ahí está. ¿Sí? Me aparece la bobina ahí. Vamos a darle un nombre de entrada a este. Vamos a retener una entrada. Ya hay un nombre de entrada booleana. Mm, sí, y acá también. Mira lo que voy a hacer acá. No. Acá. Ahí está. Y agrego otro contacto paralelo acá. Un contacto y así, ¿no? Agrego acá. En esta línea agrego este contacto y acá agrego un contacto paralelo, ¿no? El paralelo tengo que poner acá. Contacto. Ahí está, paralelo por debajo. Otro contacto paralelo por debajo y acá agrego otra bobina. Entonces,
tengo un InReset, un InSet y un InReset acá. ¿Okay? InReset. Que es Juliano también y todo. Esto va a tener dos salidas. Vamos a poner en este caso para repetir, motor 2, Juliano también, no, motor 2, motor 2 no es entero, es booleano. Esto acá es un tema, bool. Ok, ahí lo corregí, menos mal, si no es un lío. Motor 2, motor 2, ahí está. Esto lo borramos acá, ahí está, motor 2, booleano. Y este es motor 3. Acá lo cambiamos a booleano una vez, así evitamos el mal trance. Bueno, acá está. Vamos a ahí configurar lo que sería la salida del primero y el otro, ¿no? Salidas que voy a negar, niego esta salida y niego esta salida también. Vamos a ver el comportamiento de uno y de otro porque vamos a trabajar con este tipo que sería de compuertas lógicas. Lo que sería una compuerta lógica. Acá vamos a decirle, ¿no? Quiero poner acá, por ejemplo, el nombre de motor, el motor 3. Y acá voy a poner el nombre de motor 2. Motor 3 y motor 2. Vamos a ver cómo es el comportamiento de esto. Este tipo de compuerta lógica. Si yo simulo, si yo agarro la simulación de esto, acá empieza la simulación. Hago la simulación. Empieza en encendido. Fíjense cómo está. Fíjense esto. Si los dos son iguales, si 0 es, acá es 0 y arriba 0, el motor es 0. Acá es una compuerta lógica de AND, en este caso, si son distintos, el resultado da 1. O es 1, 0. Vamos a ver, si yo pongo acá, enciende, vamos a ver que se encienda que sea encendido apagado, el resultado va a ser encendido. ¿Sí? O acá distinto, por ejemplo, ahí está, ¿no? Esos son los cambios de estado que se pueden trabajar en este tipo, donde se trabajan tipo de compuertas lógicas, que con el dispositivo de CRC es mucho más sofisticado. O sea, es lo mismo que se está trabajando acá, pero con esto se trabajaría mucho mejor. Con este dispositivo CRC es algo muy parecido a lo que se está trabajando en la parte de arriba. Vamos a ver si se puede ver. Pero bueno, es básicamente esto es una forma de trabajarlo. Acá puede ser esta más sencilla, pero está más sofisticada. ¿Eh? Traería menos complicaciones trabajar con ese dispositivo, ¿no? Con ese elemento biestable. Bueno, vamos a ver. Yo no sé si me da tiempo para uno más. No sé si hay tiempo para uno más.
porque ya lo otro tendríamos que ver lo que serían todos lo que serían identificadores, los formatos, ¿sí? Los formatos de teoría reales, cómo es el proceso. Tendríamos que ver datos de fecha, datos de tiempo, tenemos que ver datos de las cadenas, los, los concatenados, cómo hallar. Después de ver eso, pues eso tiene que ser toda una clase, tendremos que ver arreglos. Capaz que podemos ver arreglos, arrays, para ya meternos en estructura de datos, declaración de variables, direccionamiento, para entrar a lo que sería funciones, bueno, y ahí vamos haciendo más y más ejercicio, ¿no? Bueno, acá voy a... y acá guardo el proyecto. Ahí voy a abrir el proyecto. Y vamos a compartir otra cosa. Ahí compartimos otra cosa. Y compartimos esa parte.